Iniciamos. Doctor Luis, iniciamos. Bien. Buenas tardes, señores ponentes y a toda la audiencia presente en esta mesa de Ciencias Naturales número 1. Tengo a bien presentar a los ponentes Sandra Arce Gil, Pedro Romero y Angelín Saldaña. Las preguntas se podrán hacer únicamente a través del chat y serán proporcionadas a los ponentes luego de las 3 presentaciones iniciales. Cada ponencia tendrá una duración de 15 minutos. A continuación, voy a presentar a Sandra Arce Gil. Sandra Lisset Arce Gil es bióloga con una maestría en microbiología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Docente investigadora RENACYT, actualmente trabaja en la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, con interés en investigaciones en el área de enfermedades infecciosas. Su ponencia se titula NextStrain, una herramienta que analiza la epidemiología molecular del SARS-CoV-2. Adelante, profesora Sandra Arce Gil. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Voy a compartir la ponencia. Bien. Bueno, este trabajo lo hemos realizado en conjunto con otros biólogos, investigadores de diferentes universidades, ¿no? De la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, el profesor Sebastián Iglesias, de la Universidad de Jaén, Lisbeth Córdoba, de la Universidad de Señor de Zipán, también de acá de Chiclayo, es el doctor Elmer López, y de la Universidad Nacional de Ucayali es el biólogo Arturo Rafael. Y yo pertenezco a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, de acá también de Chiclayo. Entonces, bueno, como estuvimos prácticamente por el confinamiento, por esto de la pandemia, no podíamos regresar al laboratorio, se decidió trabajar desde la parte informática para realizar trabajos de investigación de esta manera. Entonces, los colegas quisieron darle un aspecto importante, describir este NextStrain básicamente como una herramienta para lo que es epidemiología molecular y enfocarse propiamente en el virus que nos estaba causando este dolor de cabeza, que es el SARS-CoV-2. Entonces, en este estudio básicamente lo que quisimos es describir esta plataforma, describir el modo del funcionamiento y las bondades que tiene esta herramienta de NextStrain en el secuenciamiento propiamente del virus SARS-CoV-2 a nivel mundial. Es importante también que dentro del grupo exista pues personas que manejen un poco más la parte de la bioinformática. Y la verdad que en el grupo, bueno, yo no soy una de las que maneja mucho, pero he aprendido también con el grupo humano que me tocó trabajar, ¿no? ¿Qué puedo decir de esta, antes de comenzar de esta herramienta? Bueno, esta es una página, ¿no? Y a la vez también tiene una web llamada GISAID, y ambas páginas, como vemos aquí, GISAID y NextStrain, lo que hacen es mostrar la cantidad de secuenciamientos que se dan de este virus en tiempo real.
Esta página fue creada por un grupo de profesionales en el campo de la bioinformática y puede ayudarnos a nivel de lo que es salud pública con lo que son los datos epidemiológicos y también los datos de genomas de diferentes tipos de patógenos. Bueno, tuvo un campo especial lo que es el SARS-CoV-2, pero también han trabajado con, por ejemplo, con el virus del Nilo, con estafilococo aureus resistente a meticilina. Entonces, no necesariamente con la parte de virus, sino también podemos encontrar otro tipo de patógenos que sea de nuestro interés y que nosotros al revisar esta página podamos ver las mutaciones que pueden existir de estos patógenos en tiempo real y en diferentes partes del mundo. Esta página se va actualizando conforme se van haciendo los nuevos descubrimientos y se van colocando aquí los datos y se puede ir, tener un acceso libre para poder obtener esta información, ¿no? A ver, ¿qué más? Entonces, con esta página podemos visualizar en tiempo real los virus ya secuenciados y también tiene un software BEAST, ¿no? Que nos permite la construcción de árboles genealógicos. Yo creo que algunos de ustedes en algún momento habrán utilizado este tipo de, bueno, no es, tal vez no propiamente esta página, pero hemos hecho la construcción de árboles genealógicos para algún trabajo de investigación, cuando queremos ver de repente similitud entre cepas, ¿no? Cuando trabajamos y queremos darle una relación, si es que existe o no entre ellas, o qué tan entre familias están relacionadas, ¿no? Entonces, este NextStrain es una herramienta bastante eficaz, ¿no? Para mostrar básicamente datos epidemiológicos. Es bastante, de una manera simple, hay que tener, como digo, conocimientos muy básicos de bioinformática y no necesariamente se necesita, pues, especializarse en ello, ¿no? Una vez que uno navega por esta página, obviamente con alguna ayuda de alguna persona que sí conozca un poco más, puede entenderla y puede ver el hecho del patógeno de interés que estemos buscando. Aquí, como ya lo mencioné, se muestran los datos en tiempo real, eso es lo bueno, y también en diferentes partes del mundo, o sea, nos da una distribución global a nivel de diferentes países que utilicen esta página para colocar allí la base de datos, ¿no? ¿Para qué la podemos usar? Para dar seguimiento, por ejemplo, en el caso de nosotros, lo hicimos para los brotes de COVID-19. Esta página tiene como, podría decir, 3 características, que presenta filogenias de patógenos, y esto hace que nosotros recordemos que los patógenos tienden a acumular mutaciones aleatorias en sus genomas, y esto nos sirve de marcador, ¿no? Entonces, al reconstruir una filogenia, podemos aprender sobre fenómenos epidemiológicos importantes, una propagación en el espacio, en tiempo indicado, eh, y también la tasa de crecimiento de una epidemia. Entonces, podemos utilizarla mucho en la parte de lo que es salud pública. Ahora, también nos permite hacer inferencias porque como se da en tiempo real, estos análisis es preferible que se realicen de manera rápida porque van cambiando con el tiempo. Entonces, debemos estar en tiempo y espacio en el momento indicado y lo importante que queremos nosotros como investigadores es poder hacer publicaciones al respecto en ese tiempo que hemos colocado como límite. Y también el sitio web es interactivo, entonces podemos visualizar datos interactivos que pueden colocar diferentes profesionales como son virólogos, epidemiólogos, funcionarios de salud pública, que han realizado trabajos aquí y nosotros podemos tener acceso a ellos de una manera libre y sin problemas, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo funciona esta página? Esta página tiene
un conjunto de herramientas o forma que son las secuencias que todavía están sin procesar en un formato FASTA, ¿no? Entonces aquí tenemos diferentes secuencias de nucleótidos o secuencias de aminoácidos. En esta página tenemos una parte o una ventana en la izquierda donde le vamos a dar los rangos en las fechas en las cuales queremos buscar el patógeno de nuestro interés. Y, perdón, nos van a dar la relación entre familias y en la parte tenemos en la parte final cómo lo queremos ver esta relación, ¿no? Si es a nivel de árboles, a nivel de una manera rectangular, radial, a diferentes partes del mundo que nosotros estemos buscando, los diferentes tipos de mutaciones. ¿Qué más podemos tener aquí? Se sabe que esta página trabaja con dos software, ¿no? Un software encargado del análisis de la función de proteínas y este permite el análisis comparativo, la clasificación, la visualización de microorganismos en escala genómica y a su vez tiene el software MAFT y el software IQ-Tree como para hacer los árboles genealógicos. Y también tenemos el otro software que es el Auspice, que nos permite pues mostrar estas visualizaciones interactivas de los datos filogenómicos, ¿no? Entonces, las filogenias están coloreadas por el país que se da en el muestreo y se muestra el árbol en una línea de tiempo. Ahora, lo que podemos ver acá también es podemos ir jugando, ¿no? Con la parte de la manera como queremos expresar los datos. Podemos inclusive ver las filogenias, aparte del el árbol que se ha formado. No sé si me escuchan, me sale mi conexión de internet que está un poco baja. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces también aquí tenemos en la parte superior, por ejemplo, la divergencia en el número de mutaciones que nosotros podemos encontrar, ¿no? Y también lo ideal es que no nos podemos perder porque está pues en colores. Este panel de diversidad es una buena forma de ver las mutaciones en la filogenia y permite detectar por regiones, donde por ejemplo una región en particular es el objetivo, en el caso del SARS-CoV-2 para ver el sistema inmunitario del huésped, si cambia rápidamente o no. Y me parece, no estoy muy segura, pero creo que aquí a nivel de Perú hay muchos investigadores o personas también que trabajan en el Instituto Nacional de Salud, que son los encargados hasta cierto punto de ingresar datos a nivel de población peruana, con la cual nosotros podemos comparar y hacer inferencias entre lo que sucede aquí con este virus y lo que sucede a nivel de, por ejemplo, Latinoamérica u otro tipo de regiones. Entonces, es importante tener en cuenta también que esta página, todos los datos están disponibles, puede haber un intercambio a través de este enlace, el WeCite, y son almacenados aquí por científicos utilizando un código de reposición, el GitHub. Y este GSite proporciona también la plataforma de intercambio de datos que pueden ser utilizados de manera particular, ¿no? Esto siempre a manera de poder investigar desde lo que son las plataformas, ¿no? Bueno, eso es en las consideraciones finales que tendría es que nosotros utilizamos esta herramienta justamente para la visualización de datos filogenéticos en la pandemia de COVID-19. Es bastante innovadora, ayuda para las investigaciones científicas, porque tenemos pues datos demográficos,
datos de mutaciones, datos en la zona donde se ha producido estas mutaciones, comparaciones también, y asociándolas con el crecimiento y la propagación, bueno, puede ser de patógenos de nuestro interés, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que les quería compartir. Muchas gracias. Gracias, profesora Sandra Arce. Si tienen alguna pregunta, por favor, a través del chat. Bueno, disculpen que fue tan rápida, pero estoy con el tiempo un poco en contra. Mil disculpas. Bien, profesora Sandra. ¿Qué tiempo les demandó hacer esta plataforma, esta herramienta, verdad? NextStrain. Porque entiendo que ha sido, bueno, no solamente, ha sido todo un equipo de trabajo aquí, ¿verdad? De investigación. Han participado varias personas. Sí, aquí han participado varios investigadores a nivel internacional, ¿no? Y nosotros hemos usado la plataforma. Entonces ellos, con esto de la pandemia, rápidamente, cuando ya se pudo, bueno, ahora el secuenciamiento no es tan difícil, ¿no? Y tampoco tan costoso. Bueno, aparentemente, porque, por ejemplo, acá en regiones como Chiclayo todavía no tenemos un lugar donde podamos hacer secuenciamiento. Y siempre tenemos que enviar nuestras muestras a Lima o, en fin. Pero a nivel mundial esto ha sido bastante rápido. Creo que les ha llevado nomás entre un mes a mes y medio poder realizar esta plataforma y se han ido incorporando más científicos y van alimentando esta página, ¿no? Es bastante interesante. Perfecto, gracias. Si tuviesen alguna pregunta, los asistentes, por favor. Bien, no habiendo más preguntas, le agradecemos, profesora Sandra Arce, por su participación y le animamos a que siga trabajando en esta área de la investigación, que es bastante interesante y que hoy en día está en boga. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Permiso. Gracias. Bien, continuando con el programa de hoy día, a continuación presentaré al profesor Pedro Romero. El profesor Pedro Romero es doctor en Ciencias Naturales por la Universidad Goethe, Alemania, docente e investigador postdoctoral en la Facultad de Ciencias y Filosofía de la UPCH. Sus proyectos de investigación se enfocan en la aplicación de las herramientas bioinformáticas para el estudio de la biodiversidad a través de la genómica. Su ponencia se titula El descubrimiento de la variante lambda en Perú. Adelante, profesor Pedro Romero, tiene usted 15 minutos. Gracias. Gracias por la invitación y por permitirme compartirles hoy día un poco sobre la historia de la pandemia en el Perú. Listo. Entonces, lo que les voy a contar hoy es cómo nuestro grupo de investigación descubrió la variante lambda. Ustedes la deben haber escuchado desde hace un par de meses y la historia de cómo la encontramos es bastante interesante, creo. Para empezar, pues la pandemia nos ha golpeado mucho a todos, ¿no? Tanto a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros colegas. Y Perú ha sido uno de los lugares donde peor la hemos pasado, ¿sí? El número o el exceso de fallecidos que existe, pues es uno de los principales, o de los, nos ponen los primeros puestos, ¿no? Pero de este lado malo. En el Perú, como todos conocemos,
ocurrieron hasta ahora dos grandes olas. La primera más o menos entre abril y julio del año pasado, y la segunda más o menos entre enero y junio. Básicamente, somos un país que ha sido golpeado por la pandemia muy fuertemente. Una de las mejores maneras que tenemos para responder contra la pandemia es utilizar la ciencia, es utilizar la evidencia, es utilizar la investigación. Pero la investigación no se hace sola, no se hace en el aire, sino que se hace a partir de personas, investigadores, científicos. En este caso, yo pertenezco ahora a la Universidad Cayetano, donde estoy haciendo mi investigación postdoctoral, y en la universidad hay un grupo que está liderado por el profesor Pablo Tsukayama. El profesor Tsukayama es especialista en genómica bacteriana, ¿sí? Pero como llegó esta pandemia, pues tuvo que cambiar un poco su foco y se propuso realizar un proyecto, ¿no?, en el cual podamos seguir al virus utilizando esto que se conoce como vigilancia genómica. Entonces, ¿qué es la vigilancia genómica en sencillo? Es la manera que nos permite, o la metodología que nos permite seguir al virus, conocer sus mutaciones, conocer cómo cambia, dónde cambia, cuánto cambia. Yo siempre digo que somos como detectives de las variantes. Si las vamos siguiendo, podemos conocerlas si conocemos su genética. Y bueno, ustedes deben haber también escuchado sobre las variantes, sobre todo desde este año, ¿no? Ocurre que el virus es un organismo que muta, cambia, y estos cambios, pues en algún momento producen algunas variantes que empiezan a ser de preocupación. Este gráfico viene del Ministerio de Salud, ¿sí? Ellos, en algún momento del verano de este año, nos mostraban este mapita y nos decían, miren, esta es la distribución de las variantes de los virus en Perú. Y bueno, esto es bastante importante porque nos permite conocer qué tenemos, ¿no? En ese momento las variantes tenían nombres de países. Entonces estaba la variante inglesa, la variante brasileña. Luego, los científicos hemos adoptado que no debemos poner nombres de países, ¿no? Porque básicamente esto estigmatiza un poco, ¿no? Y en realidad no estamos muy seguros realmente si la variante realmente se origina en ese país, sino que es donde por primera vez se detecta. ¿Cómo podemos conocer qué variante existe? En ese momento, ¿sí?, estamos hablando de parece que es febrero o marzo, lo que se hace es una reacción en el laboratorio conocida como PCR, ¿no? Esta PCR lo que puede permitirte es conocer si hay algunas mutaciones que son específicas de cierta variante. Entonces se hace la PCR y aparecen estos resultados y pues el ministerio nos dice, hay tanto por ciento de la variante brasileña, tanto por ciento de la variante inglesa. Hasta ahí todo claro. Pero no tenemos que quedarnos solo a nivel de la PCR, ¿sí? Esto es un tipo de análisis. En este momento, como ya nos contó antes Sandra, lo que se puede hacer es secuenciamiento genómico masivo. Miles de muestras pueden ser analizadas y podemos conocer sus mutaciones. En este caso, lo que hacemos mirando este NextStrain, ¿no?, es esta manera de organizar la vida, ¿sí? Y los biólogos la organizamos en árboles para conocer qué grupos de virus hay. Y lo que nos dimos cuenta es que varios tipos de grupos, como ustedes ven ahí, estos que están coloreados en amarillo, presentaban las mismas mutaciones. Mutaciones similares en grupos diferentes. Y bueno, uno diría, qué bueno, qué buena historia, ¿no? Pero ¿para qué me sirve esto? Pues ocurre que estas mutaciones, ¿sí?, eran las mutaciones utilizadas para detectar a la variante brasileña y a la variante inglesa. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? Si estas mutaciones se encuentran en otros grupos que no son ni la variante brasileña ni la variante inglesa, cuando yo haga mi prueba de PCR, ¿qué va a pasar? Pues no lo voy a ver, ¿no? No voy a ver estos otros grupos.
la única manera de verlos es utilizando secuenciamiento genético. Es o leyendo la información genética que existe en los virus. De esta manera, nos dimos cuenta, primero, que habían otros grupos que presentaban las mismas mutaciones, y segundo, que había un grupo que no había sido descrito, ¿sí? Y este grupo había empezado a crecer en Perú desde más o menos diciembre. De diciembre a marzo, abril, este grupo empezó a crecer. Entonces nosotros reportamos esto, ¿sí? El doctor Tsukayama reporta esto en esta página que se llama Virological, que es como una página bastante interesante, donde los grupos de investigación de todo el mundo empiezan a decir, encontramos este linaje nuevo, estas son sus mutaciones. Nosotros describimos entonces este grupo de virus, ¿no? Este linaje o sublinaje nuevo, que tenía estas mutaciones raras encontradas en otras variantes y también tenía sus propias mutaciones, ¿sí? Para describir las mutaciones, pues lo que necesitamos es los genes, dónde están los genes y luego el orden, ¿sí? En qué posición está mutando. De esta manera, investigadores de todo el mundo pueden conocer también cuáles son las variaciones del virus aquí, ¿sí? Ocurre entonces que cuando uno describe la mutación, pues lo que ocurre es que se le da un nombre, ¿no? Se le da un nombre a la variante. En este caso, el nombre que le dieron, ¿sí? Según hay un clasificador enorme de variantes de virus, y le pusieron como nombre C37, C.37. Entonces, lo primero que apareció cuando los diarios empezaron a traducir esta información es que había una variante peruana, ¿sí? Y todo el mundo hablando de la variante peruana. Y el ministerio nos decía, no hay una variante peruana, ¿sí? No hay datos. ¿Qué es lo que ocurre? Como les contaba un poco antes, darle el nombre, el origen, ¿no?, del virus a un país es bien complicado políticamente, geopolíticamente, ¿sí? Porque esto también puede implicar cierres de fronteras o problemas, no sé, en la exportación, importación y todo el rollo. Yo no estoy de acuerdo en llamar la variante peruana tampoco, y tampoco variante andina, que es otro nombre que se le dio, ¿sí? Porque conocimos también que la variante que habíamos encontrado aquí en Perú no solo se encontraba en Perú, ¿sí? Si bien en Perú es donde creció, sobre todo durante la segunda ola, esta variante también ya estaba presente en Chile y en Argentina, ¿sí? Básicamente en estos países es donde ocurrió la mayor expansión de la variante. Sin embargo, pues también ha sido exportada a otros países, y eso creo que lo podemos ver en este mapita, ¿sí? Está básicamente distribuida en muchos lugares, y estas nuevas mutaciones que tiene la variante, que bueno, podrían estar asociadas a ciertos problemas con la respuesta inmune, y dos, la dispersión que tiene globalmente, hizo que en junio la Organización Mundial de la Salud le ponga un nombre, ¿sí? Hay muchas variantes, y estas variantes tienen códigos, como la C37, pero solo algunas se llaman variantes de interés o variantes de preocupación. Lo que hizo la Organización Mundial de la Salud fue decir, esta C37 es una variante de interés porque pues, tiene ciertas mutaciones medio interesantes y además está dispersándose, y le puso un nombre, ¿no? Los nombres de las variantes para el OMS son letras griegas. Entonces, ya dejamos de llamarlas inglesa, brasileña, y las empezamos a llamar alfa, beta, ¿sí?, gamma. Y en este caso, a nosotros nos tocó pues la variante lambda. Es así que de ahí en adelante se empieza a conocer como variante lambda. Nosotros hemos escrito un reporte sobre esto que les estoy contando, sobre cómo encontramos la variante, ¿sí?, qué mutaciones tiene y dónde se encuentra distribuida. Y este reporte ha estado pues, por bastantes meses en revisión por pares, pero ya ha sido aceptado. Entonces, así que espero que salga publicado bastante pronto. Mientras tanto, pueden revisarla ahí en el link de esta página de preprints.
lo más interesante de la variante lambda es su expansión durante lo que nosotros conocemos como la segunda ola, ¿sí? La variante lambda no estaba sola, existían otras variantes, la alfa, inglesa y la gamma brasileña, ¿sí? Se supone que estas variantes, que son de preocupación, digamos que son mucho peores. Y aún así, la variante lambda pudo crecer en su frecuencia, transmitirse, infectar, ¿sí? Si bien el número de casos de variante lambda ha disminuido un montón, ¿sí? Durante la segunda ola fue la variante más frecuente que se detectó en las muestras que se colectaban tanto por la Universidad Cayetano como por el Ministerio de Salud. Entonces, esto es como uno de los puntos interesantes, ¿no? Cómo en un contexto en el cual existían otras variantes, esta variante pudo transmitirse, ¿no? Pudo surgir. Entonces, para ello, para estar seguro, pues necesitamos más información multidisciplinaria, ¿sí? Nosotros estamos como en un extremo. Somos biólogos moleculares, bioinformáticos, genómicos, pero también hay varios otros tipos de científicos e investigadoras que nos pueden dar luces sobre, digamos, la importancia clínica de la variante, la importancia a nivel de inmunidad, ¿no? O inmunología. Y eso es interesante, ¿no? Porque si bien uno puede encontrar una mutación y decir, mira, esta mutación puede alterar esto, hay que probarlo, ¿sí? Entonces, para eso es necesaria ciencia que se comunique entre sí, ¿no? Científicos que se comuniquen entre sí y puedan hacer los experimentos. La variante lambda en realidad no ha sido tan estudiada en otros contextos, en otros países, porque no ha sido tan frecuente en otros lados. Así que básicamente somos nosotros los que tenemos las armas o los que deberíamos tener las armas para estudiarla mejor, ¿sí? Algo también interesante es que también coincidió con, digamos, nuestra primera ola de vacunación, ¿no? Entonces sería interesante saber cómo esta variante ha afectado en algo la efectividad o no, por lo menos en, no sé, en grupos como el personal de salud. Para ello, nuevamente, que es necesario esta interacción ahora hola, me fui. Sí, profesor Pedro, se entrecortó la comunicación. Puede continuar. Adelante. Creo que me había quedado unos agradecimientos ya, ¿no? No es tan bueno. Dice que mi conexión es inestable. Ajá, sí, eso Ya, ahora creo conectividad. que sí me escucha, ¿no, Luis? Sí, perfecto, perfecto. Sí, creo que ya Adelante. me había quedado unos agradecimientos, decía. O sea que solo es como agradecer al fondo, bueno, ahora se llama Prociencia, ¿no? A Prociencia por haber dado dinero para el proyecto de vigilancia genómica, y también para mi investigación postdoctoral, que es en otra línea diferente, no en la línea del coronavirus. Agradecer también al Instituto de Salud, ¿no? y a varios tipos de grupos que aportan con información genética que podemos utilizar también. Y esto es bacán, porque esto es lo que llamamos ciencia abierta, ¿no? Ciencia que permite que varios investigadores de diversos grupos puedan utilizar los mismos datos para tener resultados mucho más consistentes. Y también agradecer al portal NextStrain, ¿no? Este portal es muy, muy bueno para poder seguir a los virus. ¿Qué más? Creo que con eso acabamos. Con eso terminamos la presentación. Muchas gracias. Bien, perfecto. Gracias, profesor Pedro Romero, por su ponencia. Al final de la siguiente ponencia vamos a
hacer las preguntas, ¿no?, a los ponentes. Bien, a continuación tengo a bien presentar a Angelín Saldaña. Ella es bachiller en Ciencias con mención en Química, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Química por la misma universidad, es asistente en el Grupo de Investigación de Química y Nanoplasmónica a cargo de la doctora Betty Galarreta y la doctora Yulán Hernández. La investigación es detección molecular mediante el uso de nanospectroscopía. La de hoy es plataforma de detección de ocratoxina A basada en un ensayo de hibridación de oligonucleótidos empleando nanosensores actaméricos. Adelante, profesora Angelín Saldaña. Gracias, Luis. A ver, voy a compartir mi presentación. ¿Pueden verla ahí? ¿Se ve? Ya. Bueno, a ver. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya me presentó Luis, mi nombre es Angelín Saldaña. Primero quiero darle las gracias a los organizadores del evento por permitirme mostrarles el trabajo realizado y también darle las gracias a cada uno de los participantes que me acompañan en esta charla, además de los expositores. Bueno, el día de hoy voy a hablarles un poco del trabajo que he desarrollado en conjunto con la doctora Yulán Hernández y la doctora Betty Galarreta. Este trabajo también ha sido parte de mi tesis de maestría. Bueno, como parte del contenido de la presentación, voy a hablarles de algunos conceptos introductorios, luego voy a detallarles un poco acerca de la parte experimental y los resultados y finalmente las conclusiones. Bueno, primero, ¿qué es la ocratoxina A? Bueno, esta es una micotoxina producida naturalmente por varios géneros de hongos filamentosos como Aspergillus, Penicillium verrucosum y Nordicum. Esta micotoxina puede estar presente en alimentos con contenido en almidón como cereales, especias, frutos secos, etc. Entre sus efectos nocivos está que es un agente nefrotóxico, hepatotóxico y posible carcinógeno. Y debido a estos efectos nocivos que causa la ingesta de OTA, se han establecido disposiciones para garantizar la inocuidad de alimentos, fijando límites máximos de consumo según lo establecido por el Comité Científico de la Unión Europea, ¿no? Por todo esto es necesario contar con métodos analíticos accesibles y efectivos que aseguren la inocuidad de los productos alimenticios en el proceso de control de calidad con el fin de asegurar a la población que los consume. Dentro de los métodos convencionales en el análisis de OTA tenemos dos. En primer lugar está la cromatografía líquida acoplada a un detector de masas en tándem y los métodos basados en inmunoensayos ELISA, ¿no? Las ventajas que tiene el primer método es que son métodos sensibles con límites de detección bastante bajos, además de ser métodos selectivos y robustos. Sin embargo, requieren una extensa preparación de muestra, además los equipos son costosos, implementarlos también, lo cual limita un poco el acceso. Por otro lado, los métodos basados en inmunoensayos nos permiten hacer un análisis simultáneo de diversas muestras, son rápidos, portátiles, económicos. Sin embargo, el uso de estos métodos usan kits que utilizan anticuerpos, los cuales requieren condiciones ambientales específicas para evitar su desnaturalización. Además que su obtención es bastante tediosa y costosa. ¿No? Debido a las limitaciones de las que les estoy hablando previamente, en los últimos años los nanosensores aptaméricos se han presentado como un método alternativo de detección que puede ser implementado en el control de calidad o en el campo de seguridad alimentaria. Hay estudios basados en nanosensores aptaméricos que los presentan como herramientas para desarrollar técnicas simples, selectivas y eficientes en la detección de OTA. Bueno, ahora, ¿qué son los nanosensores aptaméricos? Vamos a desglosar un poco esto. Primero, un sensor
tiene dos elementos, un elemento de reconocimiento que va a proporcionar la unión con el analito y un elemento transductor que va a señalar dicha unión. Muchos sensores usados para la detección de OTA presentan grandes ventajas. Sin embargo, para métodos basados en ensayos ELISA, utilizan anticuerpos como agentes de reconocimiento, y como les había hablado anteriormente, esto tiene una serie de limitaciones. Frente a esto, el uso de aptámeros como elementos de reconocimiento representa una alternativa altamente selectiva, ya que estos, dependiendo de su estructura, pueden adherirse a objetivos específicos. Por otro lado, el uso de nanomateriales metálicos en la sensibilidad de estos sistemas debido a diferentes propiedades que tienen, ¿no? Bueno, hablando un poco más acerca de los aptámeros, estas son cadenas cortas de ADN o ARN de aproximadamente 100 nucleótidos que tienen una alta afinidad y selectividad por objetivos específicos, desde iones metálicos hasta macromoléculas como proteínas. Estos pueden ser químicamente sintetizados, a diferencia de los anticuerpos. Además, se puede modificar. Objetivos de este trabajo se han empleado 2 oligonucleótidos, un aptámero selectivo a la micotoxina, AOTA, y un oligonucleótido complementario a este aptámero. Bueno, ¿qué son los nanomateriales de metales nobles? Estas son nanoestructuras entre 1 a 100 nanómetros. Debido a su tamaño, exhiben propiedades diferentes a las de los materiales en mayores proporciones. Características como el tamaño, la forma, la composición, el medio que los rodea, están directamente relacionadas con sus propiedades ópticas, físicas y electrónicas, permitiendo que estas puedan ser moduladas para convertirlos en nuevos sensores químicos y biológicos. Ahora, las propiedades ópticas que poseen estos nanomateriales se deben en gran medida al fenómeno conocido como resonancia de plasmón de superficie localizado, o LSPR. Este fenómeno consiste en la oscilación colectiva de los electrones en la banda de conducción de las nanopartículas metálicas al ser irradiadas con una onda electromagnética. La frecuencia de esta oscilación va a estar directamente relacionada con todos los factores de los que les he estado hablando. Además, esto va a resultar en una banda LSPR que puede estar ubicada a lo largo del espectro electromagnético. De hecho, aquí les presento una imagen de diferentes nanoestructuras metálicas con diferentes tamaños, diferente material, y cada una va a exhibir una banda LSPR diferente, ¿no? En este caso se van a ubicar en el rango visible y infrarrojo cercano. Otro ejemplo más que les muestro acá son 3 nanoestructuras diferentes, nanoesferas de oro, nanoesferas de plata, perdón, de oro, y nanotriángulos de oro. Como podemos ver acá, cada uno presenta un diferente espectro de extinción con una banda SPR diferente, ¿no? Dependiendo de sus características. Ya entrando un poco en la parte experimental del trabajo, el objetivo principal o el objetivo inicial contempló la síntesis de nanoesferas de oro de aproximadamente 30 nanómetros. Esto se realizó basado en un método de nucleación y crecimiento, el cual inicia con la mezcla de 2 reactivos, que es una sal de oro y citrato de sodio, que va a actuar como un agente reductor y estabilizante. Nosotros añadimos estos 2 reactivos y vamos a obtener unas semillas, unas nanopartículas pequeñas que van a servir como semillas, a las cuales se les va a ir agregando adiciones de la sal de oro para recrecerlas y obtener el tamaño deseado. Al final lo que se obtienen son nanoesferas de oro recubiertas con iones citrato. Después de la síntesis, ya se realizó la caracterización por UV-Vis-NIR y por microscopía electrónica de transmisión. En el caso de, aquí les muestro el espectro de las nanoesferas sintetizadas, muestran una banda LSPR a 525, y se obtuvo que, por la micrografía TEM, que las nanoesferas tienen un diámetro aproximado de 29 nanómetros. Ahora, como parte del desarrollo del nanosensor, otro de los objetivos fue recubrir las esferas con el aptámero de OTA.
previo a este paso de funcionalización, estas esferas fueron modificadas con PEG, un polímero que tiene un tiol y un extremo carboxílico. Esta funcionalización se llevó a cabo con ciertos reactivos con el objetivo de darle mayor estabilidad a las nanopartículas antes de funcionalizarlas con el aptámero y poder evitar la absorción inespecífica de otros compuestos no deseados sobre la nanopartícula. Aprovechando, claro, la buena interacción que existe entre el oro y el azufre. Estas nanopartículas recubiertas con PEG van a ser usadas además como una prueba control en los ensayos de hibridación de oligonucleótidos y detección de OTA de las que les voy a hablar más adelante. Ya luego que tenemos las nanopartículas recubiertas con PEG, se modificó la superficie de estas con el aptámero de OTA, con ciertos reactivos que ayudan en la mejora, la unión entre el oligonucleótido y la nanopartícula, ¿no? Se emplearon, como les dije, diferentes reactivos y estas nanopartículas ya recubiertas con el aptámero también van a ser usadas ya no como pruebas control, sino como unas pruebas con nanopartículas modificadas, ¿no? Para los ensayos posteriores. Bueno, como les mencioné anteriormente, se usaron dos pruebas control, se usaron pruebas control. Para este trabajo se han analizado dos tipos de pruebas control. Una primera prueba con solo un recubrimiento de PEG y una segunda prueba con un doble recubrimiento de PEG o con un recubrimiento adicional, de tal manera que estén en las mismas condiciones que las nanopartículas recubiertas con el aptámero. Esto va a darle mayor estabilidad a las nanopartículas y va a minimizar las interacciones no específicas de otros compuestos sobre la superficie de la nanopartícula. Bueno, estas partículas también fueron caracterizadas por Uwe Wismir. Los espectros de extinción se muestran acá. En el caso de las nanopartículas que están recubiertas con PEG, los espectros se encuentran superpuestos, no hay mayor diferencia espectral entre ellos, ya que la única diferencia es que una tiene más moléculas de PEG que otra. Sin embargo, en el espectro para las nanopartículas recubiertas con PEG y luego con el aptámero vemos un desplazamiento de 2 nanómetros al infrarrojo, lo cual nos va a evidenciar un poco acerca del éxito que ha habido en la funcionalización, ya que el medio que rodea la nanopartícula el medio ha cambiado, ¿no? Bueno, hablando ahora ya acerca del análisis de muestras en microplacas, como recordamos previamente, se había hablado que una gran ventaja de los métodos basados en ELISA es el uso de microplacas, ¿no? Esto representa grandes ventajas, como están señaladas aquí. Para realizar este análisis, lo que tenemos que hacer es colocar las muestras dentro de la microplaca se lleva a una lectora, y esta lectora está basada en principios ópticos de absorción, fluorescencia, quimioluminiscencia. Ahora, cada microplaca proviene de una diversa casa comercial con diferentes, ¿no? Para eso las desarrollan. Pero la elección de una microplaca para un fin determinado, considerar algunos parámetros importantes para recubrir la microplaca según el fin que nosotros queramos tener. De hecho, para un immobilizer amino de Thermo Scientific, como se observa en esta figura, estas microplacas lo que tienen es un grupo, un espaciador etilenglicol y un grupo electrofílico estable. Esta superficie de las microplacas está optimizada para trabajar con moléculas grandes como péptidos y proteínas. Ahora, ya siguiendo lo que se hizo en este trabajo fue recubrir la microplaca con la hebra complementaria al aptámero de OTA. Para eso se utilizaron diferentes reactivos. Se deja la microplaca toda la noche a una temperatura controlada. Al día siguiente hay que añadirle un agente de relleno, en este caso se ha usado etiltioglicolato, que lo que va a hacer es evitar también absorciones inespecíficas de compuestos no deseados sobre la microplaca. Ya, bueno, como ya les comenté anteriormente,
Lo primero que hicimos fue la síntesis, la funcionalización de las esferas, finalmente la modificación de las microplacas, pero todo esto nos lleva a algo, ¿no? A la hibridación de oligonucleótidos, que es en lo que está basada la plataforma de detección que hemos desarrollado en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este ensayo de hibridación? Se van a tener dos casos, las pruebas control y las pruebas con nanopartículas modificadas con el aptámero. En el caso de las pruebas modificadas con el aptámero, ¿qué es lo que esperamos ver? Ya que la superficie de la microplaca tiene la hebra complementaria al aptámero de OTA que está en las nanopartículas, lo que no vamos a observar en las pruebas control, ya que estas nanopartículas no tienen el aptámero de OTA, ¿no? Entonces, este ensayo lo que se va a hacer es agregar, añadir las pruebas control y las pruebas con nanopartículas recubiertas con el aptámero sobre una microplaca a una temperatura controlada. Se va a llevar esto a una lectora en un tiempo de análisis determinado. Y al final, lo que nosotros esperamos ver es, en el caso de las pruebas control, como les mencioné, no hay hibridación. Vamos a obtener una señal de A521, que es a donde tenemos el filtro de la lectora de microplacas, que es una longitud de onda cercana a la banda LCPR de las nanopartículas, que si recuerdan estaba más o menos en 525 nanómetros. Entonces, lo que vamos a observar es una intensidad de absorbancia muy baja en el caso de las pruebas control, pero en el caso de las pruebas con nanopartículas recubiertas con el aptámero vamos a ver una intensidad de las cadenas complementarias, lo que va a hacer que las nanopartículas se adhieran a la superficie de la microplaca, ¿no? Entonces, luego nosotros de hacer el experimento, lavamos la microplaca, la observamos en la lectora y vamos a ver que estas nanopartículas se han adherido a la superficie. Y lo que vamos a ver es una mayor intensidad del color, que también se va a ver reflejado en un valor de intensidad de absorbancia más alta, ¿no? Ahora, como parte ya de los resultados, les muestro los gráficos de barras de los valores de extinción a 521 durante el tiempo de análisis. Lo que vamos a analizar son los valores después de la primera lavada, porque estas microplacas tienen un tiempo después de la adición, se les deja más o menos toda la noche y al día siguiente recién hemos probado en lavarlas y ver qué es lo que sucede, ¿no? En este caso se han analizado dos casos. El primer caso, la prueba control que tenemos aquí, que les había mencionado, y la segunda es con una prueba control que son las nanopartículas con más moléculas de TEG, ¿no? En ambos casos se han hecho dos réplicas para el control y dos réplicas para la muestra. Lo que nosotros podemos ver al comparar ambos gráficos es que en el caso de las pruebas con nanopartículas recubiertas con el aptámero tenemos mayores valores de intensidad, ¿no? Esto se debe a que, como les mencionaba, las nanopartículas van a quedar adheridas a la superficie de la microplaca por hibridación. Caso contrario, ocurre en los controles. En los controles, al lavar la microplaca, nosotros retiramos las nanopartículas, ¿no? Y debería mostrar valores bajos, ¿no? En ambos casos, los valores de controles son menores a los valores de las pruebas con nanopartículas modificadas. Sin embargo, en el segundo caso, nosotros podemos ver valores menores en los controles. Esto debido a que al usar nosotros las esferas que están recubiertas con más moléculas de PEG, esto las hace más estables y menos susceptibles a interacciones inespecíficas en comparación a este ensayo. Y al tener estos valores mínimos de control, se puede descartar la posibilidad de que gran parte de las nanopartículas añadidas a la microplaca se hubieran absorbido inespecíficamente, y se asegura que las nanopartículas que se añaden por hibridación se hayan pegado a la superficie de microplaca por esto y no por alguna absorción inespecífica. Es por eso que se usaron estos controles para el ensayo de detección del que les voy a hablar a continuación. ¿No? Ya a modo de prueba de concepto, se empleó un estándar de OTA. El esquema muestra un poco la metodología empleada. Al igual que en los ensayos de hibridación,
Vamos a necesitar las nanopartículas, vamos a necesitar la microplaca recubierta, pero además vamos a usar la toxina ahora. Ahora se va a hacer en dos situaciones, en ausencia de la toxina y en presencia de la toxina. En ausencia de la toxina lo que vamos a ver es lo mismo que en el caso de la hibridación, pero en presencia de la toxina lo que va a pasar es que la hibridación se va a ver impedida un poco, ¿no? Debido a que la toxina, debido a que las nanopartículas tienen un aptámero que es selectivo a la toxina. Entonces, estas hebras de aptámero, en vez de unirse a la microplaca, van a preferir unirse a la toxina y dejar menos nanopartículas adheridas a la superficie de la microplaca. Todo esto, como les comenté, se hace en la microplaca, se lleva a la lectora que tiene un filtro a 521 por un tiempo de análisis determinado y que esperamos ver para las pruebas con nanopartículas modificadas con el aptámero. En caso de que no hubiera la toxina, nosotros esperamos ver la hibridación de oligonucleótidos, pero en caso de que tengamos la presencia de la toxina, lo que se espera ver es una intensidad mucho menor, ¿no? En comparación a cuando no está la toxina, ¿no? Debido a que la hibridación se va a ver impedida. Ahora ya, como parte de los resultados, como les dije, nos vamos a fijar en los resultados después de la primera lavada. Lo que vamos a observar es que, por ejemplo, en el caso de la ausencia de OTA, como se espera, ocurre la hibridación entre las cadenas del aptámero y las hebras que están pegadas a la microplaca, ¿no? Por eso tenemos mayores valores en el caso de estas muestras, ¿no? Pero en caso de que hubiera presencia de la toxina, lo que vamos a ver es que los valores de las muestras son mayores a los valores de los controles, pero no son tan altos como acá, ¿no? Porque como les comenté, la hibridación se va a ver mayormente impedida debido a la selectividad del aptámero por la toxina, ¿no? Y ya finalmente, como conclusiones, bueno, se sintetizaron las nanoesferas de oro de aprox 29 nanómetros, se modificaron tanto con el aptámero como con PEG. Estas fueron caracterizadas, fueron funcionalizadas también. Se evaluaron diferentes parámetros y se siguen todavía evaluando para mejorar este sensor, ¿no? Lo ideal es que nos tome un poco menos de tiempo y que podamos detectar diferentes concentraciones de toxina y que podamos emplearla ya en alimentos, ¿no? Y bueno, finalmente, ya como agradecimiento, en primer lugar quiero agradecer a la doctora Betty Larreta y a la doctora Yulan Hernández, líderes del grupo de investigación de química y nanoplasmónica, a cada uno de los integrantes del grupo también, también al DGI por financiar la investigación y también al PENIA. Listo. Muy bien. Muchas gracias, Angelín Hola. Saldaña. Sí, muchas gracias, Angelín Saldaña, por tu participación. Ya, gracias, Luis. Bien, ahora empezamos la ronda de preguntas. Vamos a empezar con Pedro Romero. ¿Sí? Yo quería hacer una pregunta. Nos hablabas acerca de las variantes, ¿verdad? Y hay muchas variantes, nos decías, pero hay algunas que tienen mayor interés que otras, ¿verdad? Una pregunta que me hacía era, o sea, ¿cómo es que, o qué parámetros indican esa severidad o esa agresividad de estas variantes, ¿no? que circulan, ¿no? En este momento? Las variantes más, digamos, más interesantes las podemos contar con los dedos. Y como les contaba, tenían estos nombres griegos, ¿no? Alfa, beta, gamma. Básicamente, para estar completamente seguros de que estas variantes son de preocupación, lo que se ve es qué tan rápido se transmiten. Y, por ejemplo, delta, que es la que está de moda ahora, se transmite como 7 veces más rápido que el virus original. Entonces, una de las alarmas importantes es
qué tan rápido se está transmitiendo el virus. Sin embargo, pasar de eso a decir, este virus te va a matar en un día, o te va a hacer mucho daño, o qué sé yo, ¿no? Eso sí necesita mucho más investigación clínica, tiempo, y básicamente en este momento pues hay, a veces hay varios problemas, ¿no? Con, con poder dar información rápido, ¿no? Información actual. Y los estudios clínicos pues toman su tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos por lo menos los datos de transmisión. ¿Qué tan rápido se transmiten? Entonces ahí sabemos que la delta es la que se transmite más rápido, y luego está, creo, la variante, se llamaba inglesa en ese tiempo, la variante alfa. En el caso de la lambda no hay una estimación de esta transmisión, porque esto se debe hacer ya desde un punto de vista ya no solo genético, sino utilizando investigaciones epidemiológicas. Entonces también esos datos son importantes. Perfecto, Pedro. Muchas gracias por la respuesta. Bien, a continuación, hay unas preguntas del público asistente para Angelín Saldaña. Juan Santiago pregunta, si bien son ensayos con moléculas, ¿verdad? Moléculas con ADN, le pregunta respecto a la confiabilidad respecto a estos datos obtenidos. Bueno, ¿Qué grado de confiabilidad tiene? como solo se están usando, o sea, pequeñas cadenas, no ADN en sí, sino pequeñas cadenas de oligonucleótidos, en este caso el aptámero de OTA y la hebra complementaria, yo pensaría que sí, porque hay una alta confiabilidad, porque solo estamos midiendo de hecho absorbancias, y de hecho son pruebas incluso colorimétricas que se pueden ver en la microplaca, ¿no? Después ya de lavar la microplaca, como les decía, lo ideal es que las nanopartículas se adhieran a la superficie, ¿no? Y que se vayan adhiriendo menos dependiendo de la concentración de la toxina que se encuentra en la muestra. Luz Marina nos pregunta, ¿qué importancia tiene el hidróxido de sodio en las nanopartículas? Bueno, en el caso del hidróxido de sodio solo se utiliza para la funcionalización con PEG, con el pequeño polímero, que es para darle mayor estabilidad a la nanopartícula. En el caso del NaOH solo se utiliza por el medio en el que se ha hecho la funcionalización, ¿no? Ya en literatura reportada, el procedimiento para funcionalizar estas nanopartículas requiere de un medio básico para hacerlo. Gracias, Angelín. Juan Santiago te agradece por la respuesta que diste, la primera De pregunta. nada. Gracias por preguntar. Bien, una pregunta, bueno, mía, es respecto a la importancia del estudio de las nanopartículas, ¿no? Yo había escuchado, por ejemplo, con respecto a la industria, ¿no? Por ejemplo, a la tela, ¿no? Había escuchado algo sobre las nanopartículas. No sé si nos podrías comentar algo más. Hay algunos estudios en los que emplean nanopartículas de plata, por ejemplo, como especie de limpiadores, creo que los utilizan también en detergentes, ¿no? Que lo que va a hacer es, se adhieren o seleccionan diferentes objetivos que queremos quitar, por ejemplo, de la ropa, moléculas de suciedad, etcétera, ¿no? Hay diferentes aplicaciones, de hecho, no solo en el campo de la ropa, sino también, de hecho, aplicaciones médicas que se utilizan nanopartículas de repente de oro para llevar fármacos de repente a diferentes partes del organismo, ¿no? Y curar diferentes enfermedades. Hay un mundo gigante de aplicaciones, de hecho, en nanopartículas. Muy bien. Muchas gracias por la respuesta, Angelín Saldaña. Bien, si no hubiesen más preguntas, quisiera agradecer a Sandra Arce Gil, por motivos de trabajo ella tuvo que salir, también a Pedro Romero, muchas gracias por su ponencia, y también agradecer a Angelín Saldaña por su presentación.
Muchas gracias. Les invitamos a los oyentes, a los asistentes, a que se enlacen de acuerdo a la programación de la segunda semana de la investigación, ¿verdad? Que se lleva a cabo del 18 al 22 de octubre. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias a todos por asistir. Gracias, Angelina.